Estamos comenzando una serie de enseñanzas sobre la doctrina de bautismos. Hebreos capítulo 6 habla sobre las enseñanzas fundamentales de la doctrina de Cristo. Y es importante que nosotros reconozcamos que tenemos que saber, conocer, entender las enseñanzas fundamentales de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 6 de nuevo menciona sobre cosas como fe en Dios, el arrepentimiento, la doctrina de bautismos, que es plural, la resurrección, la imposición de manos y el juicio eterno. Ahora nosotros tenemos que aprender estas 6 enseñanzas, pero vamos a comenzar en este video, la doctrina de bautismos. Y hay 3 bautismos en las Escrituras. Hay el bautismo en agua, bautismo en espíritu y el bautismo de aflicción o sufrimiento. En este video vamos a tocar sobre la introducción de qué es bautismo generalmente. La palabra las Escrituras usan la palabra de bautismo en el griego que se pronuncia baptisú. Y viene de, si tienes una concordancia de Strong's exhaustiva, se puede buscar en la concordancia de inglés en G907. Pero la definición de la palabra en el griego es sumergir repetidamente o sumergirse o sumergir como barcos hundidos. También significa aquí es limpiar sumergiendo en contraste a la expansión que hacen ciertas religiones como el catolicismo. Lavar, limpiar con agua, bañarse, abrumar. Esto es muy importante porque cuando leemos sobre el bautismo en agua o del Espíritu en la aflicción, nosotros tenemos que entender que esta palabra en el griego, la palabra que el Espíritu Santo causó que los que escribieron las Escrituras usarían esta palabra, que esto requiere una sumergir algo en otra cosa. Entonces, cuando hablamos sobre el bautismo en agua, es sumergir en agua. El bautismo del Espíritu Santo es sumergir en el Espíritu Santo. O el bautismo de aflicción es sumergir en aflicción. Vamos a hablar sobre unos extractos de diccionarios. Aquí estoy leyendo de un diccionario que se llama el Vines Diccionario Expositario, que dice aquí: la frase en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre, indicaría que la persona bautizada estaba estrechamente ligada se convirtió en propiedad de la persona en cuyo nombre fue bautizado. Entonces, cuando alguien es bautizado, el nombre que es mencionado, el que fue bautizado ahora es propiedad del uno en que el nombre que fue bautizado. Seguimos leyendo aquí. Dice en otro diccionario, que es el texto griego de Bruce, dice aquí: el bautismo cristiano siguió a la fe en el Señor Jesús. Estaba asociado con su nombre, que era invocado por el bautizado o sobre el bautizado. Significaba la remisión o el lavado de los pecados. A veces precedió o a veces siguió la recepción del Espíritu Santo. Eso es específicamente la referencia de bautismo en agua. Y leemos aquí también dice: el ejemplo más claro que muestra el significado del bautismo, es un texto del poeta y médico griego Nisandro, que vivió alrededor del año 200 a.C.
y habla sobre una receta para hacer encurtidos. Y resulta útil porque utiliza ambas palabras. ¿Y cuáles ambas palabras? La palabra bautismo en el griego, que es baptisú, y la palabra que es la raíz en la etimología de la palabra baptizo es la palabra baptú. Y para entender la diferencia entre esas dos palabras, vamos a ver lo que el poeta y médico Lisandro, que usaba esas dos palabras que fueron la misma manera que usaban las palabras en el tiempo del escribir de las escrituras. Leamos aquí. Lisandro dice que para hacer un encurtido, primero se debe sumergir la verdura o baptú en agua hirviendo y luego bautizará o baptizú en la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a sumergir verduras en una solución, pero el primero es temporal o causa un cambio de condición temporal, ese es baptú, y el segundo acto de bautizar el vegetal en vinagre produce un cambio permanente. Y esa es la palabra que es usada en las escrituras sobre hablando de el bautismo en agua, espíritu y aflicción. Aquí la implicación es que nosotros debemos de ser cambiados permanentemente por medio del bautismo. Sigamos leyendo aquí en diccionarios hablando sobre la palabra bautismo generalmente. Dice aquí, en el Nuevo Testamento se usa particularmente para el rito de la ablución sagrada, instituido primero por Juan el Bautista, luego por mandato de Cristo recibido por los cristianos. A saber, una inmersión en agua realizada como señal de la eliminación del pecado y administrada a aquellos que, impulsados por un deseo de salvación, buscaban la admisión a los beneficios del reino del Mesías. Entonces, cuando alguien tenía un deseo, deseaba salvación, tuvo que ser bautizado. Estamos leyendo aquí sobre los diferentes diccionarios que hablan sobre esta palabra bautismo, que se aplica en agua, espíritu y aflicción. La palabra bautismo se usa muchas veces en las escrituras, hasta que en las traducciones del Antiguo Testamento en el griego, que se puede hacer referencia como el Septuaginto, hay uso de esta palabra hasta comenzando en 2 de Reyes capítulo 5 verso 14, en Isaías, pero mucho más en el Nuevo Testamento, hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan sobre el bautismo, incluyendo a Hechos, Romanos, 1 Corintios y Gálatas. Esa palabra en el griego es usada sobre el bautismo. Pero Cristo Jesús usó esta palabra específicamente también en Marcos 16:16, donde dice, el que creyere y seré bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Aquí Cristo Jesús dice una declaración irrefutable, que se requiere fe y el bautismo para ser salvo. Cristo usa una conjunción de creer y ser bautizado. Sacar la fe de esa conjunción hace ese bautismo en vano. Porque si alguien es bautizado sin fe, solo se mojaron. Tenemos requerimiento de fe y bautismo para ser salvo.
Ahora, solo creer y no ser bautizado es quitar de las palabras de Cristo. No podemos quitar ni añadir a las palabras de las Escrituras. También de Cristo. Necesitamos fe y bautismo. No solo fe, no solo bautismo, pero fe y bautismo. Vemos aquí que esto es muy importante porque Cristo Jesús, cuando Él usa la palabra el que creyere, en el griego utiliza un participio auristo activo. Ahora, eso suena complicado, pero en otras palabras es esto. Es una acción que ahora sucede, sin importar el pasado y el futuro. ¿Qué significa eso? Para que alguien creyere y será bautizado, y es bautizado, es para que alguien que ahora y en el futuro, en ese momento, cuando ellos llegan al futuro, siguen creyendo. Entonces, la persona tiene que creer ahora y cuando viene el futuro, creer en ese momento. Creer en ese momento. Esto habla sobre una fe continua. Tenemos que continuar en la fe, una continuación de fe en Cristo Jesús. Las Escrituras hablan mucho sobre ser fiel, sobre la fidelidad de nuestra devoción en Jesucristo. Hebreos capítulo 6 dice mucho sobre eso, comenzando el verso 4 al 8. Pero dice aquí en verso 6 que si nos apartamos para renovar nuevamente para el arrepentimiento, al ver que crucifican de nuevo para sí al Hijo de Dios y lo avergüenzan abiertamente. ¿Qué está diciendo aquí esto? Que si nosotros no creemos en Cristo Jesús en un momento en el futuro, después de habiendo creer inicialmente, de nuevo crucificamos al Hijo de Dios Jesucristo. Y cuando hacemos esto, la Biblia dice que porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas dignas de aquellos que la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinas y abrojos es desechado y está cerca de la maldición cuyo fin es ser quemado. Cuando nosotros no somos fieles con Cristo Jesús, nuestro fin es ser quemado. Leas Hebreos capítulo 6, 4 a 8. Es muy impactante lo que leemos ahí sobre la importancia de la continuación de fe. Y aquí vemos la fundación de lo que es el bautismo generalmente. Es una decisión que nosotros hacemos en un momento para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, para que podamos acercarnos a Él en obediencia a sus mandatos de la palabra. En los próximos videos vamos a hablar sobre el bautismo en agua, específicamente bautismo en espíritu y bautismo de aflicción, los tres bautismos de las Escrituras. Yo te animo que estudies lo que hemos hablado sobre este día y hacer notas sobre las referencias de los diccionarios que hemos mencionado en este video.